Hola, ¿cómo están, muchachos? En esta clase vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora en estas dos clases anteriores. Estamos viendo el capítulo, la unidad temática de circuitos magnéticos, y dijimos que un circuito magnético es una trayectoria cerrada en la cual circula un flujo magnético. El flujo magnético se establece por imanes o por electroimanes. Y en las máquinas eléctricas la forma más común de producir flujo magnético es mediante electroimanes. Una bobina alimentada por corriente eléctrica y esta bobina produce flujo magnético. Entonces el primer concepto, la primera magnitud que vimos fue el flujo magnético. Se representa con la letra Φ y las unidades son los Webers o su equivalente en líneas que vamos a trabajar. La otra magnitud que hemos visto ahorita es la B. Dijimos que B es densidad de flujo magnético. Y las unidades son Weber sobre metro cuadrado, porque para calcular la B se calcula dividiendo el flujo que pasa por una trayectoria entre el área de la sección transversal. Las unidades son Webers sobre metro cuadrado y un Weber sobre metro cuadrado equivale a un Tesla. Estamos utilizando el sistema internacional de unidades. Otro de las unidades magnéticas es la H. H es la intensidad de campo magnético. Para calcular H es igual a N, que es el número de vueltas de la bobina, por la corriente en la bobina, entre la longitud media que recorre el flujo en el material, en el circuito magnético. Las unidades son ampere vuelta sobre metro, y un ampere vuelta sobre metro equivale a un Lenz. Entonces estas son las unidades flujo, densidad de flujo y intensidad de campo. Hay que ver cómo se relacionan entre ellas. La relación entre las magnitudes BH y Φ se da a través de la curva de emanación. Esta es la curva de emanación. Es una curva de B, densidad de flujo, contra H, intensidad de campo magnético. Y la curva de emanación tiene una región lineal y luego una región de saturación. Esto es la μ. Acuérdense que μ dijimos que era la permeabilidad del medio. Y permeabilidad significa permitir o dejar pasar. En el aire, esa permeabilidad es una constante. En el aire, la μ se llama μ0 y vale 4pi por 10 a la menos 7. Si yo grafico la permeabilidad del aire en una gráfica de B contra H, donde estoy comparándola con materiales ferromagnéticos, en el aire la permeabilidad es una línea recta porque es una constante, pero es muy pequeñita. Si recuerdan el ejemplo anterior, habíamos dicho que teníamos algo así como 3280 Lenz, algo así, recuerdo. Si ustedes grafican, si la bobina la construimos en el aire, fíjense que el flujo que se va a producir en el aire es casi cero, porque se intersecta la curva de la μ0. Pero si yo ese circuito lo construyo en un material ferromagnético como este que está aquí, el flujo magnético que voy a tener es un flujo alto. Entonces, de aquí hay que acordarse de que el flujo en un circuito magnético depende de varias cosas. O sea, primero tengo que tener H. Siempre voy a tener una H para después tener una B y para después tener un flujo magnético. Es decir, no puedo tener densidad de flujo, sino ¿quién me produce el flujo? Esto, si hacemos una analogía con los circuitos eléctricos, esto sería más o menos como el voltaje. Esta sería la densidad de corriente eléctrica
y esta sería la corriente eléctrica. En un circuito magnético sería de esta manera y en un circuito eléctrico sería de esta manera. ¿Por qué les pongo la analogía? Porque es más fácil que entiendan los circuitos eléctricos. En un circuito eléctrico yo necesito tener voltaje para que ese voltaje en un conductor eléctrico me produzca una corriente. En un circuito magnético siempre necesito tener H para que esa H, al establecerla en un material magnético, me produzca una densidad de flujo. Lo que circula en un circuito eléctrico es la corriente, lo que circula en un circuito magnético es el flujo. Como ya seguramente ustedes lo han leído, existen muchos materiales ferromagnéticos diferentes, porque las aleaciones con las que se construye el material, con fierro, con aluminio, con silicio en todas ellas, con cobalto, con níquel, cambiando la proporción de esos elementos va a cambiar el nombre del material. Entonces van a tener a ustedes algunos materiales con curvas muy altas, y entre más alta sea la curva, la permeabilidad es mayor y quiere decir que el material es mejor, conduce más flujo. Por ejemplo, este es un material muy bueno. Si se fijan, aquí yo no inicio en cero. Más adelante les voy a decir por qué no inicio en cero la curva. Si checan las clases pasadas, no las iniciaba en cero. Está la región lineal, que es más o menos esta que está aquí, y luego un punto de inflexión en donde está la saturación. Y luego se van a encontrar otro material que se va a llamar distinto con otra curva. Y luego otro material que se va a llamar distinto con otra curva. Y así sucesivamente. Si graficamos el aire, que lo voy a poner con naranja, como les dije ahorita, el aire es una constante y su línea es una línea recta que tiende a ser muy baja. Esto es μ0. Es la permeabilidad del aire. El aire. Entonces el aire es insaturable. Por eso si establecemos una bobina con núcleo de aire y yo le aplico corriente, pues el flujo que se va a producir va a ser muy pequeño, porque por más H que tenga, acuérdense que la H es las vueltas de la bobina, en este caso N, por la corriente entre la longitud media. En este caso la longitud media en la bobina sería esto en azul, porque es lo que recorre el flujo en la bobina. Ese valor de H, si yo lo grafico aquí en el aire, pues me va a dar un flujo prácticamente cero o muy bajo. Sí va a haber flujo, como les he dicho, el aire sí es conductor de flujo, pero es un muy mal conductor de flujo magnético. Vamos a ver los materiales ferrimagnéticos, porque ustedes como perfil electrónico, mecatrónicos, se van a dar cuenta que en los circuitos electrónicos generalmente se utilizan ferritas para las bobinas, son los núcleos de las bobinas. Y las ferritas no es material ferromagnético laminado, son polvos de hierro que trabajan a altas frecuencias. Entonces quiero que vean en el manual, que lean lo que son las ferritas, pero son la forma en que se construyen los núcleos en bobinas en alta frecuencia, en kilohertz o en megahertz, y que resisten o que pueden trabajar a esas frecuencias. Recuerden que los materiales ferromagnéticos, yo les dije que trabajaban en bajas frecuencias, generalmente abajo de 200 Hz, que cuando la frecuencia sube, el circuito se convierte en un horno de inducción. Incluso les pedí que lo investigaran, cómo funcionaban los hornos de inducción. Entonces, vayan al manual y chequen lo que son las ferritas, los polvos de hierro compactados para la construcción de bobinas en altas frecuencias. En el manual también quiero que vean las propiedades de los materiales ferromagnéticos con los que se construyen las máquinas. Las propiedades son, aparece una gran cantidad de inducción magnética al aplicarle un campo magnético, permiten concentrar con facilidad líneas de campo magnético acumulando densidad de flujo magnética elevada. Se utilizan estos materiales para delimitar y dirigir a los campos magnéticos en trayectorias bien definidas. Recuerden que eso se los he dicho varias veces. Y permite que las máquinas eléctricas tengan volúmenes razonables y costos menos excesivos. Entonces, son las características de los materiales ferromagnéticos. La temperatura de Curie
es una temperatura a la que un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, ya no tiene la capacidad de dejar pasar flujo. Aquí está una tabulación en donde vienen los materiales y la temperatura de Curie. Arriba de esa temperatura los materiales se comportan como paramagnéticos, pero ya no en tal como ferromagnéticos. El 0 grados Kelvin equivale a menos 273.15 grados centígrados, es el cero absoluto. Entonces vamos a ver el fierro, aquí dice el fierro. El fierro a 1043 grados Kelvin ya no es un conductor magnético, y 1043 grados Kelvin equivale a 769 grados centígrados. Es decir, a esa temperatura el material ya deja de comportarse como ferromagnético. Luego está el cobalto y está el níquel, que son los tres elementos ferromagnéticos de la tabla periódica. El níquel es la temperatura más pequeña de Curie, que es de 353 grados centígrados. Y luego vienen ya los demás elementos con aleaciones. Aquí están las demás aleaciones. Y todas, hay unas que llaman la atención por tener temperaturas de Curie muy pequeñas, como esta. Investíguenme qué material es este, que a 69 grados Kelvin pierde su magnetismo. Nuevamente, magnitudes magnéticas, está en el manual. Permeabilidad se representa por μ. Es la capacidad de un material de permitir que el fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Es decir, a mayor permeabilidad, mejor va a ser el conductor magnético. La permeabilidad de los materiales ferromagnéticos se trabaja en curvas, es una curva, el comportamiento no es lineal. Pero en el aire, al ser el aire un medio insaturable, tiene una permeabilidad constante y su valor es 4 pi por 10 a la menos 7. Vean lo que es susceptibilidad magnética. Quiero que ustedes lo revisen. Luego vamos a ver el flujo magnético, ya lo vimos, que es lo que se mueve en el material. El flujo es la densidad de flujo por el área. El flujo es la integral de B por un diferencial de área, lo vamos a ver en los problemas. Y el Weber es la unidad del flujo que se utiliza en el sistema internacional. El Weber en el sistema internacional es lo que se utiliza. Pero nosotros lo trabajamos en líneas o en Maxwell. Un Weber equivale a 1 por 10 a la 8 líneas o 1 por 10 a la 8 Maxwell. Yo lo conceptualizo más fácil en líneas. Luego tenemos la densidad de flujo magnético, que también ya la vimos. Es el flujo sobre unidad de área. Son los Weber sobre metros cuadrados o el Tesla. Y la intensidad de campo magnético H, NI sobre LM. Y la relación entre B y H, quedamos que era B igual a μ H, pero esta ecuación no se puede trabajar en los materiales ferromagnéticos directamente, porque acuérdense que los materiales ferromagnéticos tienen una curva que no es el lineal. Entonces solamente en el aire vamos a poder establecer la relación, es decir, en los materiales ferromagnéticos esta no se puede usar, pero en el aire esta sí se puede usar, y con un ejemplo les va a quedar más claro. Todo esto que estoy viendo está en el manual, en el capítulo 1 de circuitos magnéticos, el manual que descargan de la página web. Esta es la curva de emanación del acero laminado en frío. Es una curva real. Se obtiene en el laboratorio en la práctica número 1. Y yo se las voy a dar. Se las voy a subir en Excel. Y es la que vamos a trabajar. Aunque nosotros en los problemas hagamos 4 problemas. Y cada problema cambie el material del núcleo. Por ejemplo, un problema lo voy a hacer con material que se llame acero laminado en frío. Otro lo voy a hacer con material que se llame acero eléctrico. Otro se va a llamar acero americano. Otro se va a llamar acero transformador 72, por ejemplo. Siempre vamos a utilizar la misma curva para, por cuestiones prácticas, no estar cambiando curvas. Porque las curvas tienen la misma forma. O sea, una región lineal y una región de saturación.
Cambian las magnitudes, los valores, pero la forma es la misma. Entonces, ya que vimos flujo, densidad de flujo y intensidad de campo magnético, hay que ver estos conceptos que son muy importantes. El de fuerza magnetomotriz, fíjense. ¿Qué es la fuerza magnetomotriz? Siempre que ustedes tengan una bobina y a esa bobina se le aplique una corriente eléctrica, ustedes van a tener una fuente de fuerza magnetomotriz como la que está aquí, porque la bobina tiene n vueltas, la corriente eléctrica es una magnitud en amperes y el equivalente va a ser una fuente de fuerza magnetomotriz. ¿Cómo la vamos a representar en los circuitos? De esta manera, como si fuera una fuente de voltaje, pero le voy a poner FMM. Y aquí le voy a poner más o menos, indicando que por aquí sale el flujo, es decir, por aquí va a salir el flujo magnético. Esto es análogo a lo que sería una fuente de voltaje en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, ustedes tienen una fuente de voltaje, más o menos, y esa fuente de voltaje lo que les puede producir es que se establezca una corriente eléctrica. Bueno, la bobina con corriente es una fuente que puede producir flujo, por eso se le llama fuente de fuerza magnetomotriz. ¿Cuáles son las unidades de la fuente de fuerza magnetomotriz? La fuente de fuerza magnetomotriz, como dice aquí, lo voy a poner en azul, es FMM, perdón, lo voy a corregir. La fuente de fuerza magnetomotriz es igual a N por I y las unidades van a ser los amperes vuelta. Entonces, siempre que una bobina tenga una corriente eléctrica, se va a establecer una fuente de fuerza magnetomotriz que se va a representar de esta manera, como una fuente de fuerza magnetomotriz indicando la polaridad. El más es por donde sale el flujo y el menos es por donde se regresa el flujo. Cuando esa bobina se pone en un núcleo ferromagnético, en el núcleo se establece un flujo. Y cuando pasa un flujo por un material ferromagnético va a haber una caída de fuerza magnetomotriz o diferencia de potencial magnético que se representa con la letra U. Aquí lo voy a poner, aquí está. U es igual a H por L, donde L es la longitud. Este ejemplo, aquí hay un tramo de material ferromagnético. Vamos a suponer que de A a B la longitud fuera 5 centímetros. Entonces aquí está pasando H, aquí hay una H, y si yo multiplico la H por esa longitud, que nosotros le llamamos longitud media, aquí está con L mayúscula, pero es la longitud media, voy a tener una caída de potencial magnético. Esa caída de potencial magnético, las unidades de H son amper vuelta sobre metro, y las unidades de longitud son los metros, entonces metro con metro se va, y las unidades de la caída son amper vuelta. Esto es una caída de fuente de fuerza magnetomotriz. Ahora toca el turno a la reluctancia. Por sentido común, por asociación de conceptos, pues la reluctancia es en un circuito magnético la oposición que presenta el material o el medio al paso del flujo magnético. Y la reluctancia se calcula como lo dice esta ecuación que está aquí. La reluctancia es 1 sobre mu longitud sobre área. La voy a poner aquí. La reluctancia es 1 sobre mu, es el inverso de la permeabilidad. A mayor permeabilidad, menos reluctancia. Y a menor permeabilidad, más reluctancia. También depende de la longitud. A mayor longitud en el material, pues más caída va a haber. Y también depende del área. Es inversa al área. Entre menos área tenga un conductor magnético, un pedazo de fierro, pues más reluctancia va a tener. Esta ecuación, muchachos, de reluctancia, 1 sobre mu longitud sobre área, es análogo a la ecuación de resistencia eléctrica.
Cuando yo les pregunto en clase, a ver, ¿cómo se calcula la resistencia eléctrica de un conductor, por ejemplo, el cobre? Pues la resistencia eléctrica se calcula como la resistividad del cobre por la longitud sobre el área. En esta tabla es una comparación de la resistencia, de la resistividad en ohms por pie, puede ser en ohms por metro, ohms por pie. Se fijan, el que tiene menos resistividad de todos es la plata. Y luego el siguiente es el cobre. Y luego el siguiente es el oro. Son los 3 mejores conductores eléctricos. Chequen esto también ustedes en internet. Regresando a esta ecuación de la resistencia eléctrica, un conductor eléctrico, por ejemplo, el cobre, a más longitud va a tener más resistencia, a menor área va a tener más resistencia y a mayor ρ, resistividad por ohm, va a tener más resistencia. Ahorita vimos que el mejor conductor era la plata, seguido por el cobre y luego el oro. Entonces, ¿por qué les pongo esta ecuación de la resistencia eléctrica? Pues para que no se les olvide y siempre hagan una analogía con lo que es lo magnético. Otra vez, la reluctancia. A mejor material, a mejor mu, menos reluctancia, menos oposición. A mayor área, no es lo mismo tener un circuito así, donde aquí pasa el flujo, a tenerlo así. Aumento el área, entonces voy a tener menos resistencia porque aquí va a caber más flujo. Y tampoco es, la longitud es el otro factor determinante. A mayor longitud, pues voy a tener más reluctancia. Esto es fundamental. ¿De qué depende la reluctancia de una bobina? De 3 cosas. De que cambie el material. Si cambia el material, cambia la mu. O sea, si hay cambio de mu, va a haber cambio de reluctancia otra vez. La reluctancia es 1 sobre mu. Si yo cambio la mu, cambio la reluctancia. Entonces, si cambia el material, cambia la mu. Que cambie el área. Si yo cambio el área, va a cambiar el material. O que haya un nodo donde haya división de flujo. La longitud la doy por sentado que pues, el material tiene que tener longitud para que exista, si no, pues no va a existir. Entonces, de la ecuación hay 2 conceptos. Uno es la mu, que es el cambio material, y otro es el área. Pero aquí dice que si hay un nodo, también va a haber una reluctancia diferente. Vamos a ver qué es eso del nodo. A esto se refiere que haya división de flujo en un nodo. Por ejemplo, en este circuito, donde el núcleo es un núcleo tipo acorazado, si yo le aplico una corriente a la bobina de n vueltas, se va a producir un flujo. El flujo sale por esta pierna. Yo le puedo incluso etiquetar las piernas. A esta le llamo X, a esta pierna Y esta Z. Entonces, el flujo sale por la pierna X. Le llamo flujo de X, pero al llegar a este punto, muchachos, se va a dividir en 2 flujos. Un flujo de Z y un flujo de Y. Entonces, haciendo el esquemático, yo tendría un flujo de X que se divide en un flujo de Y en un flujo de Z. ¿Y para qué me sirve esto? Pues para saber cuántas reluctancias va a tener el circuito. Por ejemplo, en este problema ya sabemos que la bobina se representa como una fuente de fuerza magnetomotriz. Entonces, esta bobina la voy a representar aquí como una fuente de fuerza magnetomotriz, así. Incluso les dije que se le ponía el más menos. Pero la trayectoria magnética la voy a representar como reluctancias. ¿Cuántas reluctancias va a tener el núcleo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas? Bueno, para saber cuántas hay que regresar a la ecuación.
Dijimos, la reluctancia cambia si cambia mu, el material, si cambia el área o si hay un nodo como este donde se divide el flujo. Entonces, en este circuito acorazado, vamos a suponer que no hay cambio de material. Es el mismo material. En las tres piernas, X, Y, Z, no hay cambio. Y en la práctica sí es. En la práctica se construye un núcleo y se construye un solo material. ¿Hay cambio de área? Vamos a suponer que no. Que todas las dimensiones, esta que estoy poniendo aquí en negro, esta de aquí, esta y todas son las mismas. Entonces no hay cambio de área. Pero si hay un nodo. Entonces, ¿cómo voy a representar este circuito? Lo voy a representar como una reluctancia de X y luego dos reluctancias en paralelo, una de Y y una reluctancia de Z. Y cuando tengo este circuito análogo eléctrico, pues ya lo puedo resolver como si fuera un circuito eléctrico. Aquí hay un flujo de X, aquí hay un flujo de Y y aquí hay un flujo de Z. ¿Y para qué me sirve tener este circuito así? Para establecer la ecuación de la malla. ¿Cómo se establece la ecuación de la malla? Fuente de fuerza magnetomotriz igual a la suma de las caídas. Fuente de fuerza magnetomotriz igual a caída en X más caída en Y. Esto lo trato como si fueran fuentes de voltaje. Lo voy a poner en otro color. Lo voy a poner en naranja. Miren. De aquí a aquí, en esta resistencia X, además le voy a borrar ese E para que no se confundan. Le voy a poner solamente reluctancia de X. Ahí voy a tener una caída que se llama caída de X. ¿Cómo se calcula la caída? Ahorita lo vimos. H por longitud media. En este caso va a ser la longitud media de X. Y luego tengo otra caída aquí, que es la caída en Y otra caída acá, que es la caída en Z. Si yo analizo por mallas, tengo primero estas dos, que sería la caída en Y más la caída en X más la caída en Y. O si analizo la otra malla, esta que está aquí, esta así, la resistencia, la de X y la de Z, sería la caída en X más la caída en Z, donde la caída en y la caída en Z son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque están en paralelo. Las reluctancias siguen las mismas leyes de las resistencias. Dos reluctancias están en serie, por ejemplo, R1 y R2 están en serie si el flujo que pasa por ellas es el mismo, es decir, el flujo en 1 es igual al flujo 2. Dos reluctancias están en paralelo si el flujo en ellas es distinto, pero la caída es la misma. Aquí tengo la reluctancia 1 y tengo la reluctancia 2. Aquí hay un flujo 1. En esta reluctancia 2 hay un flujo 2. Y aquí en esta salida va a haber un flujo total, que es el flujo 1 más el flujo 2. ¿Cómo es el flujo 1 y el flujo 2? Son diferentes porque las reluctancias están en paralelo. Son reluctancias en paralelo. Pero ¿cómo es la caída 1 y la caída 2? Son iguales porque las reluctancias están en paralelo. Aquí lo que van a tener que hacer es las analogías entre los circuitos eléctricos y magnéticos. Cuando hagamos el circuito magnético, piensen que están trabajando un circuito eléctrico, es decir, la fuente de fuerza magnetomotriz es la FEM o la fuente de voltaje, la reluctancia es la resistencia y el flujo magnético es
la corriente eléctrica. Y en el manual explico esas analogías. Es importante que... Finalmente, para concluir esta clase, vamos a dejar claro que para resolver un circuito magnético tengo que convertirlo a un circuito análogo eléctrico y resolverlo como si fuera eléctrico. Es decir, la bobina la voy a representar como una fuente de fuerza magnetomotriz. Esta bobina que está aquí se representa como una fuente de fuerza magnetomotriz FMM, y la trayectoria magnética, que aquí la voy a poner en amarillo, toda esta la voy a representar como una serie de reluctancias. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, en serie o en paralelo. Pues eso depende de si hay cambio de área, si hay cambio de material o hay una división de flujo en un nodo. Entonces, aquí en el manual vienen algunas comparaciones entre los circuitos eléctricos y magnéticos. Por ejemplo, en un circuito eléctrico, lo que circula en el circuito es la corriente. En un circuito magnético es el flujo. En un circuito eléctrico se llama fuerza electromotriz o FEM, la fuente de voltaje. En un circuito magnético es la FMM, fuente de fuerza magnetomotriz. Resistencia eléctrica, reluctancia magnética. Conductancia eléctrica, permeabilidad magnética. Y caída de voltaje eléctrico, caída de fuerza magnetomotriz magnética. Entonces, en base a esas similitudes y comparaciones, analogías entre los circuitos eléctricos y magnéticos, vamos a empezar a trabajar y a resolver problemas. Aquí es donde hacemos las analogías. En un circuito eléctrico como este que está aquí, pues esto es la FEM. Esta FEM produce una corriente eléctrica que circula por el circuito, y esa corriente eléctrica en la resistencia va a provocar una caída de voltaje en esa resistencia, una caída de voltaje V. Si establecemos el circuito de malla, el voltaje o la FEM, lo voy a poner así, es igual a la suma de las caídas de voltaje. Entonces la FEM es igual solamente a la caída de voltaje V, porque no hay otra caída. Entonces la FEM va a ser igual, la caída de voltaje se calcula I por R, y esta es la ecuación del circuito eléctrico. Este otro circuito eléctrico hay dos resistencias que están en serie. Entonces la FEM, la fuente de voltaje, va a producir una corriente que al estar en serie las dos resistencias va a ser la misma. La corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia número 2. Pero las caídas de voltaje son diferentes, las voy a poner en azul. La caída de voltaje V1 es I por R1, y la caída de voltaje en R2 es V2, I por R2. Si se establece la ecuación de la malla, la FEM, el voltaje, es igual a el voltaje 1 más el voltaje 2, y esta FEM se calcula como la corriente por la resistencia 1 más la corriente por la resistencia 2. Esto es V1 y esto es V2. Entonces, esto es para recordarles cómo se resuelven y aplicar a la resolución de circuitos magnéticos. En este otro circuito tenemos tres resistencias, dos están en paralelo y la resultante de ese paralelo en serie con R1. Entonces aquí sale una corriente que le voy a llamar corriente 1, aquí se establece una corriente 2 porque aquí hay un nodo donde sale la corriente 2 y sale la corriente 3. Hay caídas de voltaje, las voy a poner en azul. Aquí está más menos V1, más menos, aquí está la V2 y acá está más menos la V3. Entonces, ¿cómo se analiza el circuito? La elevación es igual a la suma de las caídas. En este caso la elevación
menos más es elevación de voltaje, es igual a la suma de las caídas de voltaje. Por eso a esto me gusta ponerle FEM para que no se confunda con la suma de las caídas de voltaje. FEM, fuerza electromotriz. Esa FEM, ¿cuántas caídas hay? Es la caída 1 más la caída 2, porque analizo la malla. Le voy a poner aquí con naranja esta malla A, que sería R1 y R2. Entonces, esto sería igual a V1 más V3, analizando la malla B. La malla B sería, tomo esta caída y luego tomo esta caída de V1 y V3. Entonces, ¿cómo es V2 y V3? Al estar en paralelo son iguales. Entonces, porque por el paralelo. ¿Y cómo es la corriente 1? Es la corriente 2 más la corriente 3. Todo esto ya lo vieron en circuitos eléctricos, pero lo estoy recordando para poder hacer los ejemplos de circuitos magnéticos. Entonces ya vimos un circuito eléctrico de una sola resistencia, un circuito de dos resistencias en serie y un circuito que tiene resistencia en serie y resistencias en paralelo. La siguiente clase lo que voy a hacer es hacer ejemplos ya con circuitos magnéticos en donde haya cambio de área, donde haya cambio de material y donde haya donde se divida el flujo. Pero para esto vamos a aplicar esto que estamos aprendiendo aquí. Las resistencias van a ser reluctancias, la fuente de voltaje va a ser una fuente de fuerza magnetomotriz y las caídas de voltaje son caídas de fuerza magnetomotriz. Y la corriente en un circuito eléctrico es el flujo magnético. Entonces, por lo pronto ahí la dejamos. Quiero que entiendan bien estos tres circuitos, sin que repasen esta clase por si hay alguna duda. Y el lunes voy a explicar ya este concepto aplicado a circuitos magnéticos.